Hola, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablarles sobre Umberto Eco. Umberto Eco fue un semiótico, filósofo, escritor, crítico literario y profesor de semiología italiano, que dedicó su vida a la semiótica, lingüística, estética y filosofía. Nació en Alessandria el 5 de enero de 1932. Inició sus estudios universitarios en Turín. Empezó a estudiar Derecho y posteriormente abandonó dicha carrera para estudiar Literatura y Filosofía Medieval. Obtuvo su doctorado con una tesis llamada El problema estético en Santo Tomás de Aquino. En la década de los 50 también trabajó como editor cultural para la RAI. Luego de eso, realizó una colección de ensayos y artículos en tono paródico y satírico reunidos en una obra llamada Diario Mínimo. Difundió con mayor énfasis temas que tenían relación con la semiótica y se tituló como profesor de la cátedra en Florencia y en Milán. Tenía dos propuestas claves durante la producción de todo su trabajo. Estaba convencido de que todo concepto filosófico, expresión artística y manifestación cultural de cualquier tipo deben situarse en su ámbito histórico. Y en segundo lugar, tenía la necesidad de un método de análisis único, basado en la teoría semiótica, que permita interpretar cualquier fenómeno cultural como un acto de comunicación regido por códigos, al margen de cualquier interpretación idealista o metafísica. Es decir, según Eco, la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Él piensa que, para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan, es necesario volver a analizar los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Basándose en estos planteamientos, se puede comprender la razón de la variedad de los aspectos analizados por Umberto en todas sus obras, de las cuales hablaremos más tarde. Abarcó desde la producción artística de vanguardia hasta la cultura de masas, así como la sistematización de la teoría de la semiótica. Umberto Eco falleció a los 84 años en su casa en Milán, el 19 de febrero del 2016, afectado desde hacía años por un cáncer. Eco, en su testamento, pidió que no se celebrasen homenajes ni se organizaran celebraciones en su memoria durante al menos 10 años. El gran semiótico italiano Umberto Eco ha desarrollado muchas teorías sobre el signo, sus tipos y sus relaciones con la cultura y la lengua, que han servido como múltiples aportes a lo que conocemos hoy en día como semiótica. Escribió múltiples libros, pero entre sus obras más destacadas están Obra abierta de 1962, Apocalípticos e integrados de 1965, La estructura ausente de 1968, El signo de 1973, Lector in fábula, secuela de La estructura ausente en 1979, Tratado de semiótica de 1975 y por último El nombre de la rosa de 1980. Humberto Eco fue miembro del Foro de Sabios de la Mesa del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y doctor honoris causa por 38 universidades. En el año 2000 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y fue nombrado Caballero de la Legión de Honor Francesa. Fue galardonado con reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de la Cultura y el Arte, el Premio Strega, el Premio Médicis, el Premio Bancarella y el Premio del Estado Austriaco para la Literatura Europea. Eco también fue miembro honorario de distintas asociaciones y academias como la Asociación James Joyce, la Academia de Ciencias de Bolonia, la Academia Americana de las Artes y las Letras, la Real Academia de Bélgica, la Academia Polaca de las Artes y el Colegio de Santa Ana de Oxford. Al mismo tiempo, fue propuesto en diversas ocasiones para el Premio Nobel. Umberto Eco ha propuesto diversas discusiones sobre la manera de entender otras formas sígnicas, en especial los signos gráficos o visuales, esos que él llama signos icónicos. Para Eco, el signo icónico debe ser visto como un objeto semántico y como tal tiene tres propiedades ligadas al sentido. La primera, la propiedad óptica, que es la que tiene el signo en su apariencia visible y reproduce la forma del estímulo evocado. La segunda, la propiedad ontológica, que es aquella que se presume, con la que el signo recibe una cualidad conceptual externa. Y la tercera y última, la propiedad convencional, que se relaciona con los modelos, que tiene cierta semejanza con el objeto real, pero su representación es una convención. Cuando nos referimos específicamente sobre los diferentes modelos de análisis semióticos, Umberto Eco se refiere a un espécimen que concuerda con su tipo. A esta relación, a su vez, la clasifica en ratio facilis y en ratio difficilis. A la ratio facilis se la asocia con lo verbal.
En este sentido, lo define como un espécimen expresivo que concuerda con su tipo expresivo, tal como éste ha quedado institucionalizado por un sistema de la expresión y como tal lo ha previsto el código. En ese sentido, en el lenguaje verbal hay unidades mínimas y reglas para reproducir. Diremos entonces que el lenguaje verbal es codificado, a diferencia de la ratio difficilis que se lo asocia con lo visual. El autor refiere a que se puede dar el ratio difficilis cuando un espécimen expresivo concuerda directamente con su contenido y no con su tipo expresivo. Por lo tanto, tendremos al qué producir, que sería la unidad cultural, pero no tendremos al cómo, que sería la forma de hacer o las reglas. Se podría decir entonces que el lenguaje visual está hipocodificado. La semiótica de la significación viene de la teoría de los códigos y se produce cuando se pueden generar a través de una convención social nuevas funciones semióticas, y esta no depende de la semiótica de la comunicación. La semiótica de la comunicación, en cambio, viene de la teoría de la producción de signos, y es lo que se produce mediante un proceso ya preestablecido de comunicación de expresar las distintas combinaciones de signos, y esta sí depende de la comunicación de la significación. Para poder explicarlas bien, se necesitan dos definiciones. Una de estas es la de comunicación, que es el envío de una señal en busca de una respuesta interpretativa de quien lo recibe. El único destinatario que puede dar una respuesta interpretativa es el humano. La significación se da si nos quedamos solo con el código que es enviado entre el emisor y el receptor y eliminamos el resto de los elementos de la comunicación. Ahora, los límites de la semiótica. Para Eco, la semiótica es un dominio, no una disciplina, porque los diferentes estudios semióticos se pueden justificar por el simple hecho de existir. Tiene 3 límites: políticos, naturales y epistemológicos. Los límites políticos son los tratados transitorios con otras disciplinas, y estos se dividen en los límites académicos, que son aquellos que se encargan de estudiar los distintos actos del habla. Límites cooperativos se generan cuando otras disciplinas hacen teorías, pero estas son reconocidas por los estudiosos como teorías típicamente semióticas. Y por último tenemos los límites empíricos, que son aquellos que no se han estudiado pero que tienen el valor semiótico. Ahora, los límites naturales son hechos involuntarios que suelen carecer de funciones semióticas o de significación, y estos se dividen en: el umbral inferior está constituido por hechos que no se consideran con valor semiótico todavía, pero pueden tenerlo mediante un proceso. Y el umbral superior está constituido por fenómenos culturales que carecen de funciones comunicativas. Y por último tenemos los límites epistemológicos, y estos se basan en que la semiótica avanza constantemente y abarca nuevas dimensiones. Está en constante crecimiento, por lo que se generan nuevos conceptos semióticos. Al principio mencionamos que Eco considera que la semiótica estudia la cultura con base en eso. Plantea 2 hipótesis. Una de estas es la radical, la cual es que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación, o de manera más radical, la cultura es comunicación. Y por otro lado tenemos la moderada. Esta es que todos los aspectos de una cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación, o que cualquier aspecto de la cultura puede convertirse en una unidad de sentido. Finalmente vamos a hablar del modelo de la comunicación. Esta idea se puede encontrar en el texto Tratado de Semiótica General. Básicamente, Eco dice que no existe un solo código que enlaza al emisor y al receptor, sino que hay una gran cantidad de códigos que pueden relacionar ambas partes. Para él, codificar y decodificar un mensaje es muy complicado porque hay muchos factores que pueden afectar el proceso, por ejemplo, al contexto y a la circunstancia. Ambos elementos pueden hacer que un mismo mensaje signifique algo completamente distinto para 2 personas diferentes, o que el mensaje visto desde una perspectiva distinta a la que se quiere transmitir pueda significar otra cosa. En este modelo, los elementos que pueden afectar el proceso pueden ser tanto ideológicos, estéticos, culturales o de idioma. Además, Umberto Eco señala que estos factores pueden intervenir en el proceso de codificación o de decodificación. Por lo tanto, el proceso de comunicación no siempre se va a llevar a cabo de la mejor manera.